Muchas gracias. Desde luego la presentación más cariñosa y directa no ha podido ser y se nota que somos amigos de 50 y tantos años, ¿verdad? Y como la mayoría de los que estéis aquí, una amistad de muchos años. Y bueno, pues esto es, al final es un pequeño sueño, una pequeña ilusión que se hace realidad, ¿no? El estar toda una vida, y hablo de una vida casi total, con esta afición, que se ve al final plasmada en un trabajo y que, bueno, pues tenga una repercusión, pues hasta cierto punto mediática, ¿no? Porque, bueno, pues el hecho de que mi trabajo se publique, pues es un logro que hace años pues no podía ni pensar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y sobre todo esto, ya digo, lo que me hace es muchísima ilusión que haya podido al final llegarse a la publicación de esta revista y bueno, y ojalá, si el pulso, la edad y el tiempo lo permite, pues a lo mejor hay algún número más adelante. Bueno, voy a contaros un poco, hablaros de la publicación en sí, de qué consiste la publicación, del contenido de la revista y alguna reflexión que aparece también aquí hay una introducción en la revista donde escribo un poco por qué he llegado hasta aquí y qué es lo que me ha hecho al final decidirme a publicarlo. Pero lo importante es que es una publicación de divulgación, es decir, el público que se acerca a Paintingware es gente que se dedica al hobby, que pinta y que le gusta ver cómo pintan otras personas y coge ideas de la revista y demás. Yo bueno, y lo sigo siendo, yo soy un comprador de Paintingware y veo lo que hacen otros pintores para este tipo de figuras. Y algunos de ellos, por cierto, los cuales tengo amistad, ¿no? Algunos nos hemos llegado a conocer personalmente incluso, otros no, pero tenemos contacto. Este tipo de publicación, ya digo, que intenta ser de difusión, de divulgación, de información, de ideas para gente que le gusta este hobby también, pero no intenta en ningún momento dogmatizar. Es decir, aquí yo lo pongo en la introducción, yo lo que cuento es cómo pinto yo, qué materiales uso y qué cosas me gusta hacer a las figuras. Pero esto no quiere decir que esto sea como hay que hacerlo, ni muchísimo menos. Hay tantos estilos de pintura como personas que cogen un pincel a la hora de sentarse en su mesa del hobby. Y bueno, lo que ocurre es que sí es verdad que de un tiempo a esta parte, pues como yo mis trabajos los voy sacando por Facebook y demás, pues parece que gustan, que tienen tirón. Y bueno, pues ojalá que esta revista cumpla con ese objetivo de llegar a personas que le interesa ver un poco más a fondo cómo es mi trabajo a la hora de pintar figuras. Este Paintingware que sale, bueno, yo lo tengo ahí en la mano por primera vez, o sea, acaba de salir. Pues esto se remonta por lo menos 5 o 6 años atrás y ha habido muchas vicisitudes a la hora de llegar a la publicación, entre ellas, pues por ejemplo, un cambio de editorial. Los primeros o el primer propietario vendió la editorial a otra empresa, la pandemia por medio, incluso el fallecimiento de una persona, no tiene que ver con la pandemia, pero una persona que además se le rinde un pequeño homenaje aquí, a Rafael Rico, que es un asesor histórico. Yo tuve la oportunidad de conocerle y bueno, pues la verdad es que se nos fue demasiado pronto. Y entonces ha habido momentos de que yo pensaba, y mi amigo José Alberto me preguntaba frecuentemente, y yo digo, yo nunca le dije que no, pero personalmente algunos momentos tuve dudas, ¿no?, de que saliera adelante, pues porque después de la pandemia, por ejemplo, había muchas dudas en todo, pero bueno, el tema se retomó y el caso es que aquí estamos. Paintingware es una aplicación bastante peculiar, porque es verdad que no hay nada, hay muchas publicaciones en el mercado, casi de cualquier hobby que uno tenga va a encontrar publicaciones. El papel va a menos, porque Internet tira mucho, pero es una publicación que no tiene nada similar en el mercado porque son monográficos sobre un tema histórico concreto y pintados y redactados los textos por un pintor o un autor concreto. Entonces no hay nada similar en el mercado
y de hecho esta publicación se edita en inglés y en español, o sea, también tiene mercado internacional y, y bueno, no ha tenido un bastante éxito porque, bueno, han pasado por aquí pintores, o pasan habitualmente pintores muy buenos, mejores que yo, muchos de ellos, o casi todos de ellos mejores que yo, y, y ya digo que tiene un formato bastante original que no hay otra cosa similar en el mercado. Eh, la colección, aquí tenéis algunas portadas, toca todos los temas o muchos temas de historia militar y hablamos de figuras de esta escala, que tenemos aquí una muestra de escala pequeña. Esta escala de 28 milímetros o antes 25 milímetros es una escala que originalmente se orientaba al wargame, a las personas que hacían recreación histórica, pero no poniéndose uniformes y recreando en vivo cosas, sino trasladándolo a una mesa de juego y recreando batallas históricas. Lo que ocurre es que las figuras han evolucionado a una velocidad de vértigo y lo que eran figuras bastante sencillas y simples con esa finalidad de jugar han llegado a ser ahora auténticas esculturas a esta escala, pero que a la hora de pintarlo lo hacen mucho más fácil y mucho más divertido, porque los resultados además son mucho mejores. Hablaré un poquito de la evolución de las figuras también. Entonces ya digo que esta colección pues trata distintos temas con distintos autores. Veis aquí Edad Oscura, Guerra Civil Americana, la Guerra Franco-India, el Japón feudal, que me dio José Alberto de la Pasión a ese periodo, Roma, y hay bastantes números de napoleónico. Este es un número de napoleónico de prusianos y rusos, pero también hay uno de franceses y otro de británicos, de los ejércitos más populares. El contenido de la revista se estructura en una parte, una introducción en la cual pues se habla de los materiales que yo uso y recomiendo, pero no quiere decir que sean los mejores. Se habla de pinceles, de pinturas, de masillas, de muchas cosas que utilizo en mi trabajo, de mi mesa de trabajo, en fin, de todo lo que yo utilizo a la hora de pintar como recomendación, pero aquí cada maestrillo tiene su librillo y cada uno utiliza lo que cree en cada momento más conveniente. Y también hay lo que llamamos paso a paso, que son la forma de pintar. En este caso esta imagen es de las caras, de los rostros, de cómo pintar una cara o cómo pinto yo una cara o las carnes de una figura, las pinturas que uso y cómo voy evolucionando hasta llegar al resultado final. Debo decir, ya que hablo de las caras, que a mí es de lo que más me gusta pintar de las figuras. Es de lo que seguramente uso más tiempo es que hay aquí algún amigo que lo sabe. Uso más tiempo o empleo más tiempo pero es que el resultado, a mí una vez que está pintada la cara de la figura, ya parece que estoy ya tratando con alguien, ¿no? A la hora de pintar, esa figura ya tiene una cierta personalidad y consigo, pues estoy más a gusto a la hora de pintar. Hay gente que lo deja para el final, o sea que insisto que aquí cada uno tiene su forma de trabajar. También hay algunos apartados en los que en esta revista hay algunas figuras que yo he transformado, he reconvertido, pues porque a lo mejor lo que yo tenía en la cabeza no lo había como tal en el mercado y lo que he hecho es transformar. Aquí, por ejemplo, veis dos figuras, la misma figura que era de un ayuda de campo prusiano, pues que se convierte después de trabajar con masilla verde, con unos punzones que hay para esculpir y demás, pues se transforma al final en un general ruso de la misma figura. Y esa figura la tenéis ahí en la esquina ya pintada en su escena, ¿no? Pues eso es otra cosa que a mí personalmente me divierte bastante, las transformaciones, porque al final de la transformación lo que tienes es una figura única. Si tú pintas una figura tal cual la vende el fabricante, pues bueno, será tu figura, pero habrá mucha gente que tiene la misma. Cuando haces una transformación, esa transformación al final es una figura única. No estoy hablando aquí de obras de arte y nada por el estilo, pero de cosas que a uno personalmente le satisface, ¿no? Porque no hay otra igual en el hobby. Este sería el resultado final de esas figuras
transformadas y ya pintadas. Bueno, y luego hay una serie de fichas en la revista en las cuales pues se ven los colores que utilizo y todos llevan una reseña histórica de la figura en cuestión. Hay reseñas históricas de uniformidad, de armamento, de historia militar, de alguna campaña militar, etcétera. O sea que la publicación pretende no solo ser una guía de pintura y de consejos prácticos, sino también una pequeña guía a la hora de pintar uniformes, de tener alguna referencia histórica, etcétera. Esta figura de antes, se me ha ido, esta figura de antes, y con eso paso a hablar de la evolución de las figuras, es la figura que luego con la revista os regalaremos una. Es una figura que se ha diseñado exclusiva para regalar con la revista. Es una figura de impresión 3D, de escultura e impresión 3D. Y aquí está el gran salto que ha dado la evolución del hobby. Desde las figuras que eran cuando empezamos en metal, en plomo, aleaciones que tenían estaño, plomo y demás, lo cual no permitía un exceso de calidad en el detalle, hemos llegado hasta pasando por el plástico, por otra serie de materiales, hemos llegado a la impresión 3D. Y esto es como el día y la noche. Es decir, hoy yo no me preguntéis en qué consiste porque no lo entiendo. O sea, alguien en un programa esculpe, que entiendo que hay que tener arte también para ello, esculpe una figura y esa figura se transforma en un archivo STL con ese punto STL y eso se lleva a una impresora y se convierte en una figura. Por ahí en medio hay algo que a mí se me pierde y que no entiendo ni pretendo entender. Pero es verdad que el resultado es espectacular. Es decir, cuando un buen trabajo de escultura 3D con esos programas al final se plasma con una buena impresora 3D, yo hasta ahora no he visto nada igual. El detalle que tiene, la limpieza que tiene la figura y bueno, la verdad es que está empezando a copar el mercado y luego además económicamente hay que decir que es rentable, porque claro, las figuras en metal, por ejemplo, pues siempre es más caro y el trabajo que lleva no es tanto como esto. Así que es la evolución de las figuras. He preparado una galería porque no solo pinto figuras napoleónicas, sino pinto otros muchos periodos. Y es verdad que en este hobby los aficionados pues se ponen a pintar dependiendo de su finalidad. Hay gente que lo que realmente quiere, muchos, es jugar wargame, o sea, ir a un tablero y recrear batallas históricas o periodos históricos, y lo que le interesa es pintar rápido, sin demasiado detalle, pero tener masas para recrear esas batallas históricas. Otros que, bueno, pues a lo mejor dedican un poco más de tiempo. Y yo de un tiempo de aparte, os lo digo con total sinceridad, pinto lo que me gusta, sinceramente. Salvo que tenga algún encargo un poco especial, pinto lo que me gusta, lo que veo que va saliendo en el mercado y digo, esto lo tengo que pintar porque ya veréis que últimamente me ha dado por la Edad Media, ahora veréis algunas figuras y bueno, la ventaja que uno tiene es que cuando lo tiene como hobby pues puede darse ese lujo, ¿no? He pintado en tiempo atrás, he pintado muchos encargos también y hay miniaturas mías en algunos sitios recónditos del mundo, en Reino Unido, en Nueva Zelanda, hay coleccionistas que les he pintado algunas colecciones y bueno, pues por ahí está, ¿no? Pero bueno, mantengo contacto con ellos y siempre es bonito saber que tienes trabajos tuyos por ahí. Bueno, pues como digo, pinto lo que más me gusta, lo que más me apetece, ¿no? Salen figuras que anatómicamente me gustan, que están bien y periodos que son interesantes. Por ejemplo, estas figuras de la Guerra de Cuba, pues tiene el aliciente de pintar el uniforme del Rayadillo. Aquí en la imagen seguramente no se ve muy bien, pero si los que os acordáis o conocéis el periodo, pues las tropas españolas llevaban el uniforme de Rayadillo, un uniforme de un tejido fresco y que era parecido a un pijama, efectivamente, con ese rayadillo. Bueno, pues pintar el rayadillo a esa escala tiene su aquel, ¿verdad? Pero bueno, ahí está.
Napoleónico es lo que siempre me ha gustado más, sin duda. Sin duda, y además es de lo que, si ya de algo entiendo un poquito, es del periodo napoleónico, también de historia, de uniformología y demás. Tengo muchos libros y es lo que más me gusta. De lo que he traído aquí de muestra, por si lo queréis ver luego, pues son napoleónicos y aquí en estas fotos también. Y bueno, el por qué, a ver, evidentemente son unos uniformes muy espectaculares, muy llamativos, y es un periodo, además, pese al tiempo, estamos a 2 siglos y pico de que ocurrió este evento histórico, es verdad que hay mucha información. Hay mucha información respecto a uniformes, respecto al desarrollo de las campañas, hay muchísima información. Ahora, dentro de nada, pues vamos a ver una película de Ridley Scott, ¿verdad? Que, sobre Napoleón, con lo cual es algo, como veis, que sigue en vigor. Y bueno, ese es el principal motivo. Me gusta mucho, y lo veréis por las fotos, el recrear o hacer pequeñas escenas en este tamaño tan reducido, pero bueno, son lo que llamamos viñetas, que es 2, 3, 4 figuras y que esté pasando algo. A mí me gusta que parezca que pasa algo, ¿no? En la anterior, por ejemplo, en esta imagen, este es el mariscal Ney en Waterloo, en la carga que hizo al final de la batalla, y bueno, aquí está ocurriendo algo, es un hecho histórico y documentado. No quiere decir que fuera exactamente así, pero se basa en algo real. Aquí algunas figuras, aquí hay pues eh, un general francés. Aquí tenemos un regimiento. Esta unidad la tenéis aquí si la queréis ver, que es bastante espectacular. Y una cosa que me entretiene mucho o me divierte mucho una vez acabada la pintura de figuras es hacer los terrenos. Los terrenos también es verdad que hay muchísimo material para hacer los terrenos, aparte de lo que uno va recolectando por el campo cuando va por ahí y vas. Yo, en lugar de ir mirando el paisaje, yo voy mirando el suelo, a ver si encuentro una rama, una piedra o un hierbajo que me pueda servir. Y algunos hay recogidos por mí, pero también hay muchos productos que se venden para ello. Entonces, el hacer un terreno para estas viñetas, pues también es algo muy entretenido y en lo cual también procuramos, los que hacemos figuras históricas, el informarnos, el que haya cierto rigor. Es decir, si estás pintando, como en esta figura, recreando la batalla de Waterloo, porque sea un terreno, como hay muchas descripciones, que sea un terreno parecido. Pues estuvo embarrado en su momento, bastante verde, era en junio, en el norte de Europa, con lo cual pues se trata de recrear algo que sea riguroso históricamente también en los terrenos. Esta es la figura, la que tenéis ahí a vuestra derecha, esta es la figura que hemos hecho para la revista, que es un oficial de la Guardia Imperial Rusa. Y esta figura, como os digo, es una figura de diseño e impresión 3D, pero era muy curioso que yo participé en el diseño, es decir, yo propuse qué es lo que quería, mandé distintas láminas o dibujos de lo que se quería hacer. Y bueno, de lo que al final fue al primer diseño que me envió el diseñador, no se parecía a nada, ¿no? Pero es verdad que con esos programas, como poco a poco, pues oye, no, el plumero del Chaco tiene que ser más fino, lo has puesto muy grueso, o no sé, la faja no es exactamente así, es decir, se iba corrigiendo y es muy curioso cómo esos programas fácilmente puedes llegar a la figura que quieres con un diseño anatómico también correcto y bastante satisfactorio. Estos son polacos, napoleónicos, el mariscal Poniatowski, un regimiento polaco. Y aquí generales rusos. ¿Por qué he pintado, por cierto, un número? ¿Por qué me encargaron del ejército prusiano y ruso? A mí, aparte de gustarme en general todo lo napoleónico, no me preguntéis muy bien por qué, pero siempre me ha gustado mucho el ejército ruso. El ejército imperial, pues bueno, tuvo un papel bastante protagonista en las guerras napoleónicas y desde el punto de vista uniformológico es muy bonito, hay uniformes muy bonitos, hay mucha documentación, hay figuras y siempre me ha gustado mucho, con lo cual
pues bueno, quizás para salirte un poco de lo que la mayoría de los aficionados pintan, pues me decanté desde el principio más por el ejército ruso, pero bueno, como veis, pinto un poco también de todo. De otros periodos, me gusta mucho pintar personajes históricos. Cuando hay una buena figura, me gusta pintarlo. Aquí, por ejemplo, de Segunda Guerra Mundial, veis ahí a la derecha, no, a la izquierda vuestra, perdón, al general Patton. Pues esa es una figura de... Esta es una figura en plástico duro, que sale ahí con su perrito y demás. Guerra Civil Española también es un periodo interesante por la cercanía y la información que tenemos. Temas de historia antigua. Os voy a contar dos anécdotas ocurridas en Facebook. Yo la única red social que utilizo es Facebook y lo uso exclusivamente para esto, para difundir mis trabajos y para informarme de las novedades, conocer trabajos de otros pintores, etcétera, ¿no? Pero es verdad que cuando tú subes algo a Facebook, pues bueno, te tiras ahí a los leones, ¿no? Puede haber de todo. La verdad es que casi nunca pasa nada y la gente dentro del hobby es bastante educada. Pero bueno, a veces surgen cosas curiosas. Por ejemplo, cuando anunciamos que teníamos ya la portada, la salida de esta revista, pues empezó a escribir en mi página de Facebook un señor, no me acuerdo dónde era, bueno, todo fue en inglés, pero estaba muy indignado porque decía que los que pintábamos, habíamos pintado hasta ahora números de esta revista, pues que no éramos grandes pintores, que había un pintor que a él le entusiasmaba, que es italiano, que se llama Francesco Tau, que yo le conozco, nos hemos intercambiado estas figuras él y yo, y que no entendía por qué Francesco Tau no había nunca hecho un número de Painting War, ¿no? Pues bueno, pues le dijimos que vale, que esto son opiniones, ¿no? Que cada uno opine lo que quiera y que bueno, que no se trata de hacer un ranking de los mejores y los peores, simplemente de difundir nuestro trabajo y nada más. Y con esta otra figura que tenéis aquí, que bueno, este es el arca de... Alguno me contestó que él tenía también el arca, pero lo tenía con una figura de Indiana Jones y demás. O sea que... Pero un señor muy serio me escribió, yo creo que era argentino, y me puso muy lacónicamente: los levitas, estos son los sacerdotes levitas portando el arca. Y escribió muy lacónicamente: los levitas no son así. Y yo, pues bueno, muy educadamente también lo contesté y le dije: hombre, pues no hay mucha información de todo lo que es. Cuanto más remontamos en la historia, menos información hay. Hay vestigios arqueológicos, hay libros que han llegado hasta nuestros días y dan descripciones, pero no se sabe nada, ¿no? No se sabe nada a ciencia cierta, como puedes saber de la guerra de Ucrania, que tienes vídeos y fotos. Evidentemente, nos vamos de un extremo a otro. Pero, bueno, le contesté que, bueno, que por ejemplo en la Biblia hay una descripción muy, muy clara de cómo eran los sacerdotes levitas y que, bueno, que en cualquier caso que se hace lo que se puede, ¿no? Pero esto es como si alguien, por ejemplo, le hubiese dicho a Miguel Ángel que cuando pintó la Capilla Sixtina que Dios no era así. Pues vale, pues ya no hay fotografías ni imágenes de Dios como para tomar esa postura. Y como os decía antes, la Edad Media últimamente me ha apasionado mucho, pero confieso que es por culpa de un fabricante de figuras. Un fabricante de figuras que se llama Reconquer Designs, que además es un chico que vive en Estados Unidos, de padres españoles, y que sabe lo que no hay en los escritos de historia medieval, sobre todo española o peninsular, y bueno, y hace unas figuras fantásticas, con bastante rigor histórico, y desde entonces pues me he aficionado mucho a pintar figuras de Edad Media, porque veis aquí hay recreado alguna viñeta, como os decía, y la verdad es que tienen un realismo y un rigor histórico tremendo. Entonces, este sería un compendio de las cosas que hago, y que no es exhaustivo. Hay más cosas, hay más periodos. Tengo varias vitrinas en casa con
así se ve mejor, ¿verdad? Sí, sí, mejor. Vale, ahora las repasamos. Eh, Varias vitrinas con figuras, es decir, es el trabajo de muchos años y aquí he traído una pequeña muestra. Pero veis que Ahí va. se consigue ahora ya con este tipo de figuras un realismo, un movimiento, un detalle, porque por ejemplo en estos escudos, bueno, de este rey de Navarra que está a la izquierda, este sí lo pinté yo, el águila, pero por ejemplo el otro, que es el Cid, el escudo venía ya grabado en el escudo, con lo cual solo hay que pintarlo. O sea que no estabais viendo nada, ¿no? Sí, pues volver a pasarlo todo de nuevo. Bueno, y como veis aquí en distintas imágenes, pues es un trabajo en el cual yo intento documentarme y bueno, soy bastante tiquismiquis, lo reconozco, ¿eh? Hay cosas que tengo figuras paradas de hace tiempo porque no consigo encontrar la información de cómo iba el trompeta del regimiento que llevaba un uniforme distinto que el resto. Y hasta que no lo encuentro no me doy por satisfecho. Eso sí, cuando ya lo he conseguido y lo pinto, entonces sí que soy satisfecho. O sea, lo gratificante del trabajo de investigación y de plasmarlo luego en unas figuras. Hay muchísimos más periodos, ¿eh? O sea, en cualquier periodo de la historia que os podéis imaginar tiene figuras de esta escala y para el Wargame. Prácticamente, vamos, no sé si hay alguno que faltaría, pero sí. Es verdad que también hay periodos que las figuras son polivalentes por la similitud de uniformes que se pueden utilizar, pero es así. Y bueno, pues resumiendo, como digo, la publicación es pues llegar a una pequeña cumbre, a una pequeña meta del trabajo de muchos años, muy ilusionante. Creo que la edición ha quedado muy bien. Hemos hecho figuras. Es verdad que las figuras, como os digo, hay unas que tienen ya bastante tiempo de pintura. Es posible que hoy no las hubiese pintado igual. Eso lo cuento en la introducción. Mi estilo de pintura ha evolucionado, no ha cambiado. Sigo más o menos igual, pinto con pinturas acrílicas, uso pinceles de pelo de Marta, Kolinsky, en fin. Las técnicas son más o menos las mismas, pero la evolución inevitablemente está. La mejora es a base de pintar y pintar y pintar. Es como se consigue técnicas, se consigue a veces rapidez también, de hacer las cosas más deprisa. Y es posible que alguna de las figuras que están aquí, si hoy empezara a pintarlas, pues a lo mejor fuera un poquito distinta. Pero bueno, también se ve en la figura de la portada. Esta es una pintada muy recientemente, es la última que se hizo exclusiva para la revista y la pinté. Y hay algunas pues que tienen ya 5 años desde que se acabaron. Pero también muestra un poquito la evolución del pintor. Bueno, ahora hay bastantes marcas de figuras. Un inciso. En materiales, en las pinturas, la mayoría de las marcas y las mejores son españolas. Vallejo, Scala 75, Green Staff World, ¿cuál más, Diego? Bueno, hay 4 o 5 marcas muy buenas y que copan el mercado. También las hay extranjeras, pero en pinturas, materiales, pinceles, bueno, acá, Amo, hay 5 o 6 marcas muy punteras. Y el mercado, es verdad que al principio, en aquella época de la que hablamos, que tu padre nos traía figuras de Londres que les encargamos o las pedíamos por correo y demás, pues había solo 2 o 3 marcas conocidas y punteras. Ahora se ha diversificado mucho. Hay fabricantes rusos, ahora se les ha cortado el grifo a los pobres, se han quedado sin poder exportar porque no tienen manera de hacerlo. Pero hay fabricantes rusos, pero hay cosas tan curiosas como os contaba ahora de un señor en Estados Unidos que es un apasionado de la Edad Media española y hace unas figuras impresionantes. Y como es 3D, pues es un mercado que ni siquiera tiene fronteras o aduanas, ¿no? Sino que te manda un archivo STL y te buscas un impresor o si tienes impresora y te lo haces.
Eh, el mercado, o sea, la figura histórica se ha visto bastante arrinconada dentro del hobby por la figura de fantasía. La figura de fantasía ha tenido una evolución tremenda de muchas modalidades. Ahí sí que hay, por ejemplo, una marca que copa el mercado, que es Warhammer. Es otra historia, son figuras de fantasía de distintos tipos o periodos, y es verdad que yo he estado recientemente en una feria del sector y lo que era histórico era muy poquito respecto al otro. Eso sí, se nutren de los mismos materiales, de las mismas pinturas, los mismos pinceles y demás. Casi todo sirve para lo mismo. Hay fabricantes españoles muy buenos. Hay una marca española que se llama 1898. Estas figuras se llama así. Estas figuras que tenéis ahí son de 1898, que es además de gente conocida y amigos. Y bueno, pues eso todo consiste en que alguien se lance al mercado a hacer figuras. Y hoy en día la difusión, a ver, por ejemplo, lo que ha potenciado seguramente que haya más fabricantes en España o en otros países comunitarios y el hacer figuras en 3D ha sido el Brexit. Hoy en día, pues la gente, o nos retraímos mucho de pedir cosas al Reino Unido porque sabes que vas a tener que pagar unas tasas adicionales que antes no tenías que pagar. Entonces, bueno, pero no hay una marca que es que te podría decir de esta exposición aquí han pasado seguramente 8 o 10 marcas distintas de fabricantes, o sea que hay muchas. Y hay otra cosa que pensé que me ibas a preguntar y no me lo has preguntado, pero también y es que, bueno, pues alguien presentando una revista sobre el miniaturismo militar en esta casa, en esta librería de historia militar, es muy apropiado, porque realmente los que nos dedicamos al miniaturismo militar nos nutrimos, nos informamos, nuestras fuentes son muchos libros de historia militar, tanto de contenido histórico como de uniformes, de campañas, etcétera, láminas, etcétera. Entonces, como decías al principio, es verdad que los clientes de enfrente vienen aquí o los de aquí se van enfrente. Entonces hay una relación muy estrecha entre los libros de historia militar y este hobby, porque solemos ser muy tiquismiquis los que nos dedicamos a esto. Así como la fantasía, como su nombre indica, deja un campo muy abierto a que el pintor pinte la figura como quiere, en los colores que le apetezca o de la forma que quiera. Aquí, pues, hombre, intentamos ceñirnos a lo que sabemos de la historia. Como digo, cuanto más cerca de la historia tenemos mucha información, cuanto más lejos nos vamos, pues más complicado es. Pero bueno, también hay el trabajo de muchos investigadores que pues han publicado muchos libros de cosas que son difícilmente asequibles para el modelista de a pie, pues ya digo, pues ejércitos egipcios o romanos de todas las épocas, en fin, de todo aquello que parece difícil obtener información, ha habido gente que ha hecho el trabajo y tenemos acceso a ese trabajo para fuente de nuestra pintura. Hay de todo. Las hay que requieren montaje y cuando hay montaje requiere a veces un poquito de masillado para que el montaje no se note. Y, por ejemplo, la impresión 3D, salvo cosas muy salientes de la figura, como puede ser una lanza, una espada, no, fíjate, una espada incluso va en la figura, pero una lanza, las figuras 3D te imprime todo, por un objeto muy... Antes, como eran moldes, eran moldes, si eran de plástico inyectado, o de metal fundido que se metía, pues las cosas muy salientes se hacían en varias piezas y luego se montaban porque si no el molde no salía. Sin embargo, esto, como lo metes en una impresora, pues prácticamente todo se puede sacar de una sola pieza. Bueno, algunas... aquí hay un doble motivo. Yo empecé en los 80, yo estuve en un club de Wargame, pioneros en Madrid, a principios de los 80, y bueno, empecé a aficionarme por estas figuras. Es verdad que estas figuras luego son bastante agradecidas. Se pueden pintar mejor o peor, pero bueno, con un trabajo bueno, el resultado es bastante satisfactorio.
La figura grande a mí me asusta un poco. He pintado cosas, aquí a mi amigo José Alberto le pinté un samurái y he pintado algunas cosas, pero me asusta un poco. Y por ejemplo, esto que me encanta de recrear viñetas, pequeñas escenas y demás, pues con una figura grande necesitaría mucho más tiempo, más espacio, más trabajo. Y además hoy en día, como son de tanta calidad las figuras, pues no tengo la necesidad, no siento la necesidad, me encantan, ¿eh? O sea, yo todo lo que veo por internet o en alguna exposición y demás, pues por supuesto que me gusta la figura grande. Pero, bueno, pues me decanté por esto, pues como en su momento me podía haber decantado por el 1,35, ¿verdad? Bueno, pues lo que pasa es que ya empecé así, parece que salía bien y ahí seguí. Bueno, aquí en la introducción, no sé por dónde, dice... Sí, dice, escribo, ¿tú ves Carceos con las figuras de mayor escala o con la fantasía y ciencia ficción? Pongo, quien no haya pintado nunca un Warhammer, que tire la primera piedra. Para finalmente volver, desde hace unos 10 o 12 años, al histórico en 28 milímetros. Sí, claro que he pintado algo de fantasía y tengo amigos que son muy aficionados y lo hacen muy bien, además. Entonces, bueno, está ahí, no deja de ser pintura. ¿Es una cuestión de gustos? Pues seguramente que sí. Y es mucho más esa especie de presión que siento cuando no encuentro los colores del trompeta o del tambor, como te decía antes, pues esa no la tendría porque no me saltaría ninguna norma si pinto el personaje que sea de la forma que sea. También he pintado personajes de cómic, he pintado figuras del oeste, que te da mucha más libertad, pero es cierto, yo reconozco que eso es así. Pero bueno, tiene ese morbillo de la investigación, de buscar el rigor histórico. eh, el, eh, a mí me satisface y al final, cuando llego al trabajo final, pues estoy contento. Pero nada se descarta.